Tiempo de análisis, tiempo de reflexión con Luis Garbía, con quien desarrollamos ya todo este tiempo de cuestiones relevantes de la jornada y con mirada de largo plazo. Luis Garbía, profesor de ICADE, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado. Sánchez se ha reunido con Xi Jinping, no es la primera vez, pero sí la primera vez con este rango de reunión. Ha resaltado que Pekín tiene que ver a Europa y a España como lugares en los que invertir, socios donde poner en marcha proyectos industriales. Vamos, que obras son amores. A mí me gusta, Rafa. A mí me parece lo correcto. Aquí, a ver, además, dentro de esa Europa sin liderazgo, donde cada uno parece, o sea, Europa es un trineo tirado por gatos en lugar de por perros. Cada uno va un poquito a su bola. Pues yo creo que Pedro Sánchez en este caso está acertando. Hasta un reloj estropeado, un reloj parado acierta 2 veces al día. Uh-huh. Pues en este sentido estamos tendiendo puentes. Trump, todos hemos visto cómo está, huelga añadir nada más ahora, seguro que comentaremos alguna cosilla de alguna trampada. En este sentido, China quiere invertir en Europa, necesita un aliado estratégico para entrar. Y yo, sinceramente, a ver, llevarle la maleta a Trump llevarle la maleta a Pedro Sánchez me costaría un poco más, pero irme a China y pensar en China y entender puentes con China, no solo China, sino India, Indonesia, todo lo que es el sudeste asiático, Japón también. Hablabas de inversión, pero yo es lo que echo de menos. Él ha puesto sobre la mesa, Pedro Sánchez, y tiene razón nominal al menos, que tenemos ya una situación de acuerdo estratégico, que es el paso más jerárquico, más relevante que da China a una relación bilateral. Pero yo digo, más allá de buenas palabras, más allá de sintonías, que BYD, como dicen ellos, ponga una fábrica aquí, que Xiaomi haga la propio, que KTL, la de las baterías, apueste y no sé si me... No, y especialmente vehículos. Claro. He leído esta mañana, me bailan los datos, pero que en los últimos 5 años, no sé si hemos perdido en España 12 modelos de automóviles que se fabricaban y ya no se fabrican, y cerca de 300.000 vehículos. Y hemos llegado a ser el segundo fabricante de Europa y hemos estado entre los 10 mayores del mundo y eso hay que recuperarlo porque es ese trabajo industrial de calidad. Cuidado, recuperar no lo tengo claro. Si hay vehículos eléctricos y se fabrican. Sin duda, pero que al final yo lo que no intentaría es recuperar. O sea, hay que mirar el presente y el futuro, porque muchas veces, pensando en Alemania, pensando en España o Francia, Europa, un término inglés, legacy, la herencia, pues hemos llegado a ser lo que sea, pero tenemos que mirar hacia adelante. Y hacia adelante el vehículo, pues si está, bienvenido sea, pero lo mismo busca China otro tipo de alianza, más pensando en tema tecnológico, más pensando en tema de CPDs, de construcción, de infraestructura, comercio, pues que nos usen para lo que quieran, Rafa. Hablabas de Trump, ese plan para bloquear Hormuz. No sé, riesgos, es que no sé por dónde cogerlo, sí. Porque, bueno, de hecho ya están pasando barcos chinos cargados de crudo. A ver, ¿te acuerdas las semanas previas a la pandemia? Yo he sido de los que he dicho que era imposible que se fuera a cerrar el planeta. Luego, previo a lo de Venezuela y a lo de Irán, creo que también he dicho que en su vida Estados Unidos, o sea, que Maduro era un jefe de Estado y era inviolable como jefe de Estado. O sea, como adivino no tengo precio. En este sentido, el cierre de Hormuz sería absolutamente sistémico. Claro, pero si es que lo que digo es que no puedes, bueno, no sé si puedes o no puedes, pero no parece muy lógico plantear que tiene que estar abierto y que si no destruyes la civilización iraní, pero luego seas tú el que dices que lo cierras. Vamos a eso. A ver, esto es teoría de juegos, lo del dilema del prisionero. Si en teoría de juegos, en el dilema del prisionero, no hablan los dos prisioneros, pues al final se acaban delatando y acaban los dos perdiendo más. En este caso, en el dilema del prisionero depende de la comunicación. Yo creo que esa comunicación ya se ha producido y se llama China, vía Pakistán. O sea, esa comunicación ya se ha producido y en el dilema del prisionero, si los dos hablan, acuerdan no delatarse el uno al otro, pues entonces ganan los dos. Estados Unidos, al principio del conflicto, tenía una prepotencia junto con Israel, que yo creo que ya se les ha quitado. Ya ellos mismos han visto que se han metido en un embolado y tanto Netanyahu como Trump
estoy convencido de que si les dices que aprietan un botón y se quita el conflicto, se resuelve el conflicto, vuelven a la posición inicial, lo apretarían. El problema es que ese botón no se puede apretar. Dicho lo cual, están en una negociación. Trump, lo de las negociaciones nos tiene acostumbrado y el taco, lo de los pollos, el Trump always chicken out. O sea que en ese sentido yo creo que estamos asistiendo a la enésima negociación. El cierre de Hormuz, pues lo mismo que la pandemia, tendría un impacto hoy por hoy incalculable. Es riesgo sistémico. He leído, el petroyuan puede ser el ganador de este conflicto. Cuando uno mira el sistema de pagos internacional que supone el yuan, pues es muy poquito. El dólar está en el 56%, el euro el 20%, el yuan en torno al 2,7%. Pero en paralelo, cada vez se está usando más en acuerdos comerciales ligados al crudo. Entonces no sabe uno muy bien sí, cómo... A ver, y luego además está todo lo que es la economía sumergida. Si tú miras el Producto Interior Bruto de Italia, 2 y pico billones, el de España, 1,7, el de Rusia está entre Italia y... el de Rusia está entre el de Italia y el de España. El oficial. Luego está lo que no se ve. El Producto Interior Bruto, la inflación, son medidas económicas modernas europeas. Las transacciones que se hacen en yuanes aparentemente fuera del agua son residuales, pero todo el mundo sabe que debajo del agua hay una vida inmensa y enorme. Esto que está haciendo el cierre, lo que comentabas antes, Hormuz se cierra, Hormuz está cerrado, pero no con China. Al final, gran parte de estas transacciones cada vez más se están cerrando en yuanes. Si alguien tenía alguna duda de la decadencia de Estados Unidos o de la pérdida de negocio asociado con el petróleo de Estados Unidos, ha venido Trump a despejarnos estas dudas y a catalizar, a acelerar los procesos. Y si algo caracteriza el Estados Unidos de Trump, lo sabemos todos, es una deuda mayúscula, que no es culpa exclusivamente de Trump, obviamente, pero que está creciendo a un ritmo y ha planteado un presupuesto de defensa hipertrofiado para el año próximo. En cualquier caso, FMI, Banco Mundial, tenemos reuniones semestrales, eso es regular, pero se está hablando de que el equilibrio mundial va a estar determinado por la espiral de deuda. Eso en paralelo llega con análisis de quién tiene deuda de otros, quién tiene deuda propia, y con un regulador de Países Bajos que dice... El crédito es el canario en la mina de carbón. Un CEO de Goldman Sachs que advierte, en este caso no del crédito privado, del crédito del sistema, y que te dice, es que este ciclo de crédito es muy largo, y cuando el ciclo de crédito es muy largo y culmina, pues culmina con más pérdidas que habitualmente. A ver, por partes, porque además, qué maravilla, y es mucha información en poco tiempo. Es que se nos va el tiempo. No, correcto. Por un lado, la deuda pública estadounidense está creciendo, está en 39 billones. Yo creo que más o menos no cada semana, pero desde el principio de año ahora, 1 billón. En los últimos 75 días del 2025, otro billón. La deuda pública es uno de los elefantes en la sala. Luego, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Es de esas instituciones como la ONU que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Como que hay un poco de crisis en esas instituciones y el Fondo Monetario Internacional, si tiene que rescatar a alguien, pues ya veremos si oficialmente es rescatado por el Fondo Monetario Internacional o extraoficialmente China, el que rescata a África, el que está... O sea, ahí el papel de China como Fondo Monetario Internacional debajo del agua es relevante. Y luego, el crédito privado no es un canario en la mina. Esto es lo de la planta 14 de Víctor Manuel. Ya es el crédito privado es una buena colección de mineros. O sea, me refiero, si el crédito privado cae, pues me atrevería a decirte, Rafa, que es equivalente al cierre de Hormuz. Estamos hablando de algo sistémico. El canario en la mina es el tipo repo. Que el mercado repo está seco. O sea, hemos visto cómo en el último año se ha secado. Y de momento el canario sigue cantando, que es el tipo repo, que sigue estando estable, está en torno al 3 y pico. Menos de un día ha llegado a subir, lo hemos visto en 2020 o 2019, ha llegado a subir en menos de un día al 10%. O sea, para mí el canario en la mina es el tipo repo. ¿Y cuánto sería preocupante la salud del canario? A ver, al final... ¿En qué cifras?
a partir del 4 o 5 es como el precio del crudo cuando lo hablamos. Si tocaba los $100 el barril, nos teníamos que empezar a preocupar. Que digas un número. Sí, pues que se mueva sustancialmente en poco tiempo más de lo que está. Y es que no es cuánto tiene que dejar de cantar el canario para que haya palmado. No, o sea, o canta o no canta. O sea, al final son indicadores que están ahí y miran a la liquidez. La deuda pública, o sea, al final cualquier crisis, venga de donde venga, si viene por la inflación por un lado, la gente acaba muriendo porque deja de respirar. La liquidez es fundamental y en este sentido tenemos serios problemas de liquidez, la deuda pública, las salidas a bolsa, luego con todas las bombas que están cayendo en instalaciones petrolíferas, había liquidez en petrodólares que iban a venir hacia acá y luego las cicatrices, no es que se vuelva a cerrar Hormuz y esto ya esté reparado. 70 instalaciones han sido golpeadas. Al final, una instalación de gas natural licuado, la más grande de Irán, que representaba creo que es el 30% del gas que salía de Irán, hasta dentro de 5 años, como poco, no se va a poder reparar. Lo que decías tú, el dinero árabe, que iba a ser 1 billón, bueno, no sé cuánto sería. Al final estamos viendo una serie de circunstancias que aprietan o sea, todas juntas. SpaceX que va a salir a bolsa, estamos en la guerra de Irán, estoy pensando en Vietnam y en la carrera espacial. Estamos viendo una serie de circunstancias todas juntas que lo que están haciendo es tensionar la liquidez. Y cuando hablamos de crédito de capital privado, estamos hablando del shadow banking, estamos hablando de 22 trillones, 22 billones. El crédito privado son 2 billones. 2 billones de crédito privado y si metemos el private equity estamos subiendo a 7, 8 billones. Los 7, 8 billones los pongo en duda porque no me he estudiado los números, pero que 2 billones de canario ya es un canario bastante grande. Que la gente mire el tipo repo, que es yo creo que por donde empezaremos a ver tensiones. No sé si estás siguiendo este asunto, pero en Estados Unidos están últimamente muy liados y muy preocupados, parece, por el creador del Bitcoin. Vuelta a intentar identificar a Satoshi Nakamoto, New York Times. Satoshi Nakamoto, sí. Aquí el disléxico he sido yo. Nakamoto, New York Times ahora apunta a Adam Bank. En cualquier caso, lo niega, como lo han negado antes tantos otros. Te pregunto, ¿por qué tanto empeño? ¿No se pincharía un poco la esencia del Bitcoin si supiéramos quién es el que atesora, creo que eran 67.000 millones en Bitcoins y que al final es... La fórmula de la Coca-Cola, Rafa, o todo lo que o todos los anuncios que hace Trump, Óscar Puente, los tweets de Óscar Puente. Al final, cuando has empezado a decirme lo de llevo tiempo, o sea, no sé si estás siguiendo esto, me he puesto a la expectativa a ver qué será. Y cuando es Bitcoin, pues yo creo que llevamos siguiendo esto tú y yo, Rafa, desde que nos conocemos. Sí, no, 2017. Pero hablo de este empeño del New York Times, de documentales, al final etcétera. Es el día de la marmota. ¿Cuántas veces ha dicho alguien que el Bitcoin iba a acabar? Pues yo creo que habremos hablado de ello más de 10 veces. Pero ¿cuánto afectaría saber fehacientemente quién es su creador, quién acumula X bitcoins en cifras grandes porque es el creador del mismo? A ver, entre poco y nada. Dicho lo cual, yo tengo la sensación de que al final el Bitcoin tiene además en los círculos en los que se crea, Estados Unidos, a mí no me sorprendería que la NSA hubiera estado detrás. También se habla de que hay una creación... Al final es una red, no es una persona la que lo crea, no es una persona que un día lo crea y ya está. La propia la infraestructura asociada con el blockchain requiere de como mínimo 30, 40 personas. Hay 30, 40 personas, tiene que haber un grupo de WhatsApp por ahí donde todos se echan unas risas de vez en cuando. Además, de esos 30, 40, lo que hay que ver son los principales hay varios nombres, pero no es una persona. Luego, esas personas están muy ligadas al final para que Internet funcione. Hay en todo el planeta, creo que son 7 personas con 7 llaves. Al final, todo este tipo de infraestructura necesita de administradores que la gestionen. Pues en esta línea de gestión de infraestructura no puede ser solo una persona. Si se sabe al final que ha sido la NSA, pues no creo que mueva mucho el marcador, y lo que estamos viendo últimamente con la gestión de la política monetaria por parte de Trump estadounidenses, como las stablecoins sobre Ethereum, están contribuyendo a absorber gran parte de esa deuda pública. Pues tenemos un dólar B. Es fascinante este asunto, han surgido muchos nombres, siguen surgiendo, lo que dices tú, criptógrafos, precursores de otras iniciativas similares, teorías de grupos.
En cualquier caso, seguimos con el misterio. Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Lo mismo, un abrazo, Rafa, gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta primera hora a media sesión en Radio Intereconomía. Ahora nos vamos al boletín, el de la 1, que lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan ni se vayan, sigue a media sesión con nuestra hora y nuestro espacio de entrevistas.